Que tengan muy buen día. Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestra lección de hoy con una corta oración. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos y te exaltamos. Dios, te pedimos, por favor, con todo respeto, que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos en la enseñanza y en el aprendizaje de tus sagradas escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros veíamos la semana pasada, en la tercera parte de la quinta dispensación, que Israel duró unido por 120 años bajo los reinados de Saúl, de David y de Salomón. Posteriormente, durante el reinado del hijo de Salomón, Roboam, Israel se divide en dos, ¿cierto? 10 tribus hacia el norte, que fue el reino del norte o Israel del norte, y 2 tribus hacia el sur o el reino de Judá, ¿sí? Nosotros vemos entonces que en todas las dinastías de Israel en el norte no hubo ni un solo rey que siguiera los pasos del rey David, ni anduvo en caminos rectos delante del Señor. Por lo tanto, el Señor dijo que les entregaría en manos de sus enemigos, y este reino pudo permanecer hasta el año 721 o 722 a.C. Posteriormente vemos que el reino del sur, Judá, pudo permanecer más tiempo. Sin embargo, Dios les hablaba a través de sus profetas y les decía que no fueran a seguir los pasos de su hermana mayor de Israel. Sin embargo, los de Judá pues hicieron caso omiso a esto, y aunque tuvieron reyes que les impulsaron a hacer lo recto delante del Señor, también tuvieron reyes que les impulsaron a hacer lo malo y ellos lo siguieron, ¿cierto? Llegando al punto de ofrecer sus hijos ante Moloc, pasarlos por fuego y otras deidades que tuvieron, además de esta, que no eran el Dios verdadero. Entonces vemos cómo Judá también cae en manos del imperio babilonio para el año 586 a.C. Entonces, nosotros vemos que durante estas épocas hubieron personajes muy importantes, pero podemos recordar que ninguna de estas caídas se dieron sin que Dios estuviera instando a su pueblo constantemente a buscar sus caminos. Vemos entonces en Isaías 29, del 1 al 3, que Isaías, el profeta Isaías, en el siglo VIII les venía diciendo a ellos, a los de Judá: Dios anunció: Jerusalén, ciudad de David, qué mal te va a ir. Sigue con tus celebraciones y haz fiesta año tras año, pero yo te pondré en problemas. Entonces gritarás y llorarás, y la ciudad arderá en llamas, como se queman los animales que se ofrecen en el altar. Yo te rodearé con mi ejército, pondré alrededor de ti fortalezas y torres de asalto. Tú serás humillada, quedarás tirada en el suelo, apenas se oirán tus palabras, tu voz parecerá la de un fantasma. Y así sucedió. Entonces llegó el imperio babilonio y tomó la ciudad de Jerusalén. Como les decía anteriormente, se ven personajes muy importantes durante este cautiverio que se dio en 3 etapas. Entonces, vamos a hablar del reino babilonio y de Nabucodonosor. Muy bien, entonces vemos que el imperio babilónico es uno de los imperios más importantes del mundo antiguo. Uno de sus antecesores más importantes fue Hammurabi o Hammurabi, a quien se le debe el conocido Código Hammurabi, que es un conjunto de leyes, ¿cierto?, donde se habla de la ley del talión o la ley de la reciprocidad, y también se habla del derecho que tiene una persona a demostrar que si es inocente, a conseguir pruebas, o como se le dice, la presunción de inocencia, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver que bajo este imperio se dieron eventos muy importantes y conquistaron un muy buen territorio del mundo antiguo.
Este hombre tomó el trono en 1792 y extendió sus dominios desde Asiria hacia el Golfo Pérsico, ¿cierto? En el año 625, nosotros vemos que un rey asume el desafío de reconquistar el territorio perdido y contrarrestar el reino asirio. Este hombre se llamaba Nabopolassar, ¿cierto? Desafortunadamente, este hombre murió mientras hacía su campaña. Él se había unido con los medos para poder conquistar el territorio. Pero su muerte dio paso a que su hijo Nabucodonosor tomara el reinado. El rey Nabucodonosor conquistó Egipto en la batalla de Carquemis y luego llevó a Babilonia al clímax de su grandeza. Entonces, el reino de Babilonia o el imperio babilónico fue muy importante en la Edad Antigua. Entre tanto, en el reino de Judá, nosotros vemos que después de la muerte del rey Josías, en su lugar reinó, ¿cierto?, su hijo Joacás. Pero este Joacás fue puesto por el faraón Necao, quien lo hizo ir a Egipto y allá lo aprisionó en Ribla. En su lugar, él colocó a Joacim, quien era abiertamente pro-egipcio, es decir, que apoyaba el reinado del faraón. Este hombre tuvo un reinado de 11 años, pero tras la caída del imperio egipcio, pues él se convirtió en vasallo de Babilonia, él y todo el reino de Judá. Fue un fiel vasallo durante 3 años, pero después de estos 3 años se rebeló, lo que causó, ¿cierto?, que en el año 605 a.C. se invadiera por primera vez a Judá, principalmente a Jerusalén. En esta fase fueron llevados muchos nobles, entre ellos Daniel y sus amigos, de quien ya conocemos mucho su historia, ¿cierto? Y en esta fase también fue saqueado el templo de Salomón. Nosotros leemos en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, del versículo 1 al 7. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliacim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar, Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. ¿Cierto? Muy bien, tras la muerte de Joacim, reinó en su lugar su hijo Joaquín, pero este reinó mucho menos. Reinó 3 meses. Dice la Biblia que también hizo lo malo ante los ojos del Señor y fue también llevado cautivo a Babilonia, ¿cierto?, junto con los restantes tesoros del templo que fueron puestos en el templo de Babilonia. También con él se fueron las familias de nobles de Jerusalén, principales militares y personas prestantes de la ciudad. En su lugar, el rey de Babilonia puso a su tío para que reinara. Él entonces puso a Sedequías, que era hijo del rey Josías y tío de Joaquín, ¿cierto? Nosotros leemos en 2 de Crónicas 36, 9 al 10, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. También nosotros leemos
En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. Y todos los artesanos y herreros, no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó a de Jerusalén, a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra. Llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por Sedequías. Lo leemos en segundo libro de Reyes 24, del 10 al 17. Es así que vemos que entonces el rey Sedequías reinó 11 años, pero durante 9 años estuvo fiel a Babilonia, y en este año se rebeló. Durante 2 años estuvo sitiada Jerusalén, y en este año 11 la ciudad fue tomada nuevamente en asalto. Sedequías pues quiso huir, pero fue capturado en los muros de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán del ejército de Babilonia, derribó los muros de Jerusalén, destruyó el templo e incineró toda la ciudad. Tomaron la población en general y la llevaron cautiva a Babilonia, quedando solo las personas más pobres que recibieron por asignación el labrado de la tierra. Eso fue en el año 586 a.C. Leemos entonces en segundo de Reyes 25, del 8 al 12. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Entonces nosotros podemos ver que en esta historia de Judá, Dios todo el tiempo llamó a su pueblo para que se arrepintieran de sus malos caminos. Al respecto de esta invasión sobre Jerusalén, el comentario bíblico Bacon dice que Sedequías fue un vasallo leal de Nabucodonosor durante 9 años y luego se rebeló. Según los datos que proporciona Segundo de Reyes, la rebelión parece haber sido un intento de sacudir el yugo babilonio. Cronológicamente coincide con la actividad de Apries, faraón de Egipto. Necao II de Egipto, que fue del 609 hasta el 595, abandonó las conquistas militares durante los últimos años de su reinado, resignándose a permitir que los babilonios dominaran los países desde el río Éufrates hasta el río de Egipto. La misma política de sosiego fue seguida por su hijo Psamético II, en el 594 al 589. Los años de sumisión de Sedequías al dominio babilonio corresponden a los años en que Necao II y Psamético II se conformaban con cuidar de los asuntos internos de Egipto. Su rebelión corresponde al año en que llegó al trono Apries, en el 588 a.C. Apries
invirtió la política de los dos faraones anteriores y se atrevió a desafiar el dominio de Nabucodonosor a lo largo del Mediterráneo. Según Heródoto, Apries envió su flota contra Fenicia alrededor de la fecha en que Nabucodonosor comenzaba su ataque final contra Jerusalén. Este ataque estaba dirigido contra el punto clave que conectaba el ejército de Nabucodonosor en Palestina con su patria. Jeremías relata que Nabucodonosor tuvo que retirarse temporalmente del sitio de Jerusalén a fin de repeler y derrotar al ejército de Apries que acudía en ayuda de Sedequías, como lo vemos en Jeremías capítulo 37, 5 y capítulos del 7 al 8. De Jeremías se desprende claramente que Sedequías cometió el error de escuchar a Apries y depender de la ayuda de Egipto, y lo hizo a pesar de las advertencias de no depender de Faraón. Vemos entonces que tras la rebelión de Sedequías se da la devastación de Jerusalén y el cautiverio por el imperio babilonio finalmente. Entonces, en lugar de tener rey, Judá tuvo un gobernador que fue impuesto por el imperio babilonio, por Nabucodonosor, ¿cierto? Él puso en lugar de un rey al gobernador Gedalías, que fue nombrado para esta responsabilidad. Y entonces nosotros nos preguntamos quién era Gedalías. Pues el comentario bíblico Bacon nos dice que Gedalías provenía de una familia prestigiosa y famosa. Dice que su padre Ahicán había sido el instrumento para salvar a Jeremías en una ocasión en que el pueblo de Jerusalén había querido dar muerte al profeta. En el capítulo 26, versículo 24 de Jeremías. Su abuelo Safán había servido como secretario de Estado en el gabinete de Josías, y un sello de Laquis parece referirse a él como el primer ministro de Sedequías sobre la casa. Entonces, Gedalías, como gobernador de Judá, intentó convencer al pueblo que había quedado de las invasiones anteriores sobre la importancia de someterse a Nabucodonosor. Sin embargo, pues fue asesinado en su intento. Tras este suceso, es probable que se haya suscitado una última invasión o una última deportación, ¿cierto?, de 740 personas. En Jeremías 52:30 dice: el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. Vamos a hablar entonces en esta etapa del profeta Jeremías, ¿cierto? En el contorno que se dio por el posible cautiverio babilonio durante el imperio que tenía por todo ese sector del mundo, ¿cierto? Se suscitó un nacionalismo muy grande en todo Judá, promovido no solo por nobles y grandes líderes, sino también por un amplio sector religioso. Inclusive vemos, cierto, que había muchos profetas al servicio de este nacionalismo. Inclusive decían falsas profecías con tal de incentivar este nacionalismo en los pobladores de Jerusalén. Nosotros leemos en Jeremías 28, del 1 al 4, que dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia, y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. ¿Cierto? En medio de todo este furor, el profeta Jeremías denunció aquel comportamiento como una mentira en el nombre de Dios, lo que suscitaba odios en contra del profeta Jeremías. Le escribió a los exiliados en el capítulo 29 de Jeremías
lo vemos, y les animó a permanecer hasta el cumplimiento de los 70 años. Su solitaria posición le representó mucha persecución, burla, encarcelamiento, hasta ser liberado por el capitán Nebuzaradán tras el cumplimiento de su profecía. También vemos en este periodo a Daniel y sus amigos que fueron llevados en la primera deportación. Daniel era de familia noble y fue llevado con 14 años a Babilonia. Estando allí llegó a convertirse en un importante líder político al lado de sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, que recibirían nombres babilonios, ¿cierto? Daniel fue puesto Belsasar, Ananías fue puesto Sadrach, Misael fue puesto Mesac y Azarías fue puesto Abednego. Daniel se convertiría en un referente muy importante en la profecía bíblica, y sus visiones han de tener implicaciones tan importantes que aún hoy no todas se han cumplido. También vemos el profeta Ezequiel, que le tocó vivir en el tiempo de la esclavitud. Fue llevado cautivo en la segunda deportación en el 597, pero su perspectiva pues no fue la misma que Daniel, en tanto no sirvió desde la corte sino en medio del pueblo. Habitó junto al río Quebar. Al respecto, León J. Bull nos ilustra una diferencia muy notable entre los ministerios respectivos de Daniel y Ezequiel. Daniel servía en la corte como un alto jefe administrativo, cargo que le ofrecía la importante responsabilidad de mantener en alto el honor de Dios y procurar el bienestar del pueblo judío, mientras que Ezequiel se ocupaba de ir de un lado a otro del país, predicando y desempeñando un oficio pastoral que no estaba al alcance de Daniel. Ezequiel no tenía conexión con la corte ni se ocupaba en tareas administrativas, pero tanto el uno como el otro eran importantes en sus respectivos lugares, ya que las tareas de ambos eran de crucial relevancia en el programa de conjunto que Dios tenía para el periodo de la cautividad. En este periodo también vemos varios reyes. Vemos a Nabucodonosor II, también vemos a Mel-Marduk, también vemos al rey Neriglissar, vemos a Labashi-Marduk y vemos al rey Nabonido. Este último siendo rey dejó empoderado, ¿cierto?, de Babilonia a su hijo Belsasar, quien cayó en la invasión de Babilonia por parte de Ciro y de sus huestes. Muy bien, el cautiverio de Babilonia terminó con la decisión del rey Ciro de otorgarles el regreso a los judíos, a quienes quisieran volver. Así como el pueblo fue llevado cautivo en 3 fases, también regresó en 3 fases a Jerusalén. Entonces, la primera fase fue liderada por Sesbazar, quien es conocido por nosotros como Zorobabel, que al igual que le pasó a Daniel y a sus amigos, su nombre de Zorobabel fue cambiado por Sesbazar, ¿cierto? Sesbazar era el nombre que le dieron en la tierra de cautiverio y ocurrió entonces bajo el mandato de Ciro. Zorobabel entonces era hijo de Sealtiel. Leemos entonces en Esdras capítulo 1 versículos del 1 al 8 que dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo que quiera irse, ¿cierto?, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro y bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron
los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. La fase 2 sucedió 80 años después del primer remanente, y esta vez fue liderado por Esdras, y ocurrió bajo el reinado de Artajerjes Longimano, en el año 548 a.C. Leemos entonces en Esdras capítulo 7, versículos del 1 al 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Use, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. La fase 3 sucedió entonces bajo el liderazgo de Nehemías. Lo podemos ver durante todo el capítulo 2 del libro de Nehemías. Entonces vamos a ver cómo sucedió la reconstrucción de toda una nación. Entonces los dos primeros desafíos que como nación tuvieron que enfrentar fueron la construcción del templo y la construcción del muro. Vemos entonces que bajo el liderazgo de Zorobabel asumieron el desafío de reconstruir el templo, ¿cierto? Esto representaba una reunificación de su estructura religiosa. Bajo el liderazgo de Nehemías, Jerusalén construiría su muro, ¿cierto?, con la cual levantaría su identidad nacional. Vemos entonces que los libros de Ageo y Nehemías nos muestran el escenario en el que ocurrieron estos desafíos y cómo se lograron de manera poderosa. Entonces, después de este periodo, nosotros vemos que desde Malaquías hasta el nacimiento de Jesús hubo un periodo aproximadamente de 400 años, ¿cierto? Y Jerusalén se vio envuelta en el escenario de la visión de Nabucodonosor. Vemos entonces en el capítulo 2 de Daniel que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un sueño, el cual olvida. Esto le desespera porque sabe que hay algo importante en ese sueño y manda a buscar a todos los sabios caldeos, pero ninguno de ellos puede interpretar su sueño porque Nabucodonosor ha olvidado el sueño. Y él requiere que no solamente le den la interpretación, sino también que le digan qué soñó. A raíz de esto, al no encontrar una respuesta por parte de los sabios caldeos, hace un edicto en el cual se promueve la muerte de todos los sabios del imperio de Babilonia. Daniel y sus amigos se enteran y le piden a Nabucodonosor, a través de uno de sus sirvientes, que le dé tiempo para él pedirle a Dios la interpretación. Posteriormente, Daniel y sus amigos claman al Señor y el Señor le da la interpretación a Daniel. El sueño que tuvo Nabucodonosor fue básicamente que él vio una estatua que en su cabeza era de oro, vio que su pecho y sus brazos y su abdomen era de plata, vio que desde sus caderas hasta la parte de arriba de sus muslos era de bronce, de la parte media de sus muslos
¿cierto? Hasta sus rodillas era de hierro y hasta sus pantorrillas, y vemos entonces que sus pies eran una mezcla entre hierro y barro, que aunque estaba compuesto así, pues no se mezclaban. Luego Nabucodonosor ve que desde la montaña se desprende una piedra que se va engrandeciendo y derriba la estatua, la desintegra totalmente y la piedra se va engrandeciendo. Entonces, muchas personas han interpretado esto como los 4 imperios, ¿cierto? Y entonces hablan del imperio babilónico, que es del 605 al 539 a.C., del imperio medo-persa del 539 al 331 a.C., del imperio griego del 331 al 168 a.C. y del imperio romano del 668 a.C. hasta el 476 después de Cristo. En el gobierno de hierro y de barro pues hay muchas dudas, porque es un gobierno pues que todavía no se había descifrado bien cuál era. Algunos creen que es la Unión Europea, algunos piensan que es el angloamericano. Entonces, al respecto nosotros podemos leer en Wikipedia que dicen que este sueño ha sido la base para ver a posterioridad los diferentes reinos o imperios que han dominado sobre los judíos de la diáspora de todos los tiempos. Algunos ven en este los imperios babilónico, persa, medo y macedonio. Otros interpretan así Babilonia, Medio Persia, el imperio greco-macedonio, el imperio romano, considerando a los pueblos medos y persas como uno solo bajo la dinastía aqueménida. Los pies de barro simbolizan, según los preteristas, a los 10 reyes de la dinastía seleucida. Sin embargo, los dispensacionalistas lo interpretan como los 10 pueblos simbolizados por 10 dedos que destruyeron el imperio romano, de los cuales 3 desaparecieron: los érulos, los vándalos y los ostrogodos, y quedaron 7, cumpliendo así la profecía de los cuernos de la bestia que surgen del mar en Apocalipsis. Otros, en cambio, interpretan los pies de barro como la Unión Europea, que entre los círculos escatológicos se le llama la Roma revivida o la Nueva Roma, dando alusión a esta última y su rol sobre los estudios de los últimos tiempos. Para los testigos de Jehová, los 3 dedos serían España, Holanda y Francia como partes del Imperio Romano, y quedaría como potencia el Imperio Angloamericano para el fin de los tiempos. En el mito de las edades de Hesíodo habla de las edades de la humanidad, siendo la edad de oro la primera, de acuerdo con la degradación de los metales, seguida por la edad de plata, la edad de bronce y por último la edad de hierro o la heroica, muy similar a la historia de Daniel, lo que lleva a pensar a algunos que ya existía una tradición oral sobre las edades del hombre. Entonces, que Jerusalén estuvo bajo el reinado de los persas, luego entraron bajo el dominio de los territorios griegos y más adelante terminaron como provincia del Imperio Romano. Y en medio de todo este entorno se dio un silencio de 400 años. Vemos también que durante este periodo tendrán especial resonancia la familia del sacerdote judío Matatías, conocido como los Macabeos, y la independencia que lograron del rey Antíoco Epifanes IV en el año 167 a.C. El silencio bíblico también habla del silencio de profetas. No hubieron más profecías durante estos 400 años y hombres enviados por Dios para hablarle a su pueblo. Entonces vemos que la preparación de la venida del Hijo de Dios se estaba gestando.